Bueno, pues Fernando, primero que nada, gracias por darnos esta entrevista. Es de verdad un honor tener un artista, no nada más de tu estatura, sino de tu género. Es la primera vez que entrevistamos a un cantante de ópera en Historias Engarzadas. Bienvenido. Gracias a ti de darme la oportunidad de estar con tu público. A él es a quien conoceremos esta noche en estas, sus Historias Engarzadas. Bienvenidos. Historias Engarzadas. Yo quería vivir. ¿Y los hijos de López se han casado? Son historias. Fernando Alfonso de la Mora Romo nació el 7 de junio de 1958 en la colonia Roma de la Ciudad de México. Su madre, Beatriz Romo García, era ama de casa y su padre, Óscar de la Mora Chávez, ingeniero civil. Aunque de él no tiene ningún recuerdo, pues murió 5 días antes de su nacimiento en un trágico accidente. ¿Cómo fue esta historia? Fue un accidente saliendo de Guadalajara. Había una tormenta en Guadalajara, el piloto tomó la decisión de salir antes de que, pero la tormenta los alcanzó y el avión no alcanzó la altura y por 5 o 10 metros pegó en la punta del cerro más alto de donde estaba la salida del aeropuerto. Fue una tragedia muy fea. Yo tenía 23 años, tenía 2 niños ya y el bebé pues me daba mucha pena que no conociera a su papá. Ya que pasó el sepelio y todo lo demás, pero ya llegó el chamaco. Mi padre muere el 2 de junio, yo nazco el 7 de junio, o sea, la tragedia me echó para afuera. Yo creo que eso de alguna forma marca mi vida de muchas formas, porque soy un niño súper protegido, porque el papá de mi mamá se convierte en mi padre. Papá siempre lo protegió desde, a todos, a los 3, ¿no? Siempre he dicho que hubiera sido difícil para mi padre ser tan buen padre como lo fue mi abuelo para mí. Sin embargo, este esquema familiar no duraría mucho tiempo, pues la madre de Fernando pronto se volvió a casar y esto a veces resultó una situación complicada para él. Yo no me quiero cuestionar qué fue lo que sucedió ahí, pero sí lo que me queda muy claro es que mi madre se ocupó de nosotros. Nos educó, nos dio un montón de amor, un montón de apapachos. Pero recuerdo siempre estar en mi casa con mi nana, mi nana, mis hermanos, la tarea con mi nana, con mis hermanos, y mi madre rehaciendo su vida. Claro. ¿Fue fácil para ustedes aceptar a este personaje que llegaba a la casa, a este nuevo, o ustedes se mudaron a su casa, o cómo fue la historia? No, él se mudó a la casa de nosotros, y la verdad fue difícil, no fue fácil. Yo lo recuerdo como siempre, como un momento difícil. ¿Cómo era tu relación con tu padrastro? No muy buena, una relación X. Al ver que no había muy buena relación con Jorge, Fernando, pues mis abuelos tomaban todavía más partido. Por Fernando le daban más poder a Fernando diciéndole pues no dejes que te haga nada y que no le hagas caso. Entonces se volvía más complicado para mi mamá. Pero Fernando de la Mora prefiere apegarse a los recuerdos felices de su niñez, sobre todo aquellos que incluyen a la música, a la que el cantante se acercó desde muy pequeño por influencia precisamente de su madre. Tocaba la guitarra y les cantaba. Cantábamos todos. Tomábamos clases de guitarra los 3, siempre estábamos cantando, o sea, nos encantaban las bohemiadas y Fernando tiene una voz preciosa desde siempre, ¿no? Pero Fernando tardó en tomarse la música en serio y al momento de elegir una carrera profesional fue la de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma Metropolitana en el año de 1978. Pero entonces, a su hermana Beatriz se le ocurrió pedirle un favor que acabó definiendo toda la historia de su vida. Y me pide que le cante el Ave María en su boda. Así fue. Le encantó la idea, yo creo que le encantó la idea, la verdad. Era como un reto para él, ¿no? O sea, yo ya cantaba en todas las fiestas, yo ya tenía una voz, digamos, desarrollada, pero popular. Pero no educada. No educada. Yo me quedaba fónico, en cada cantada me quedaba fónico. Mi hermano dice, bueno, pues, toma clases. O sea, y mi mamá fue cuando me dice mi madre, bueno, ¿por qué no vas a tomar clases con tu tía Leticia Buenabad? Porque ella empezó a batallar mucho con mi voz al principio, porque a mí no me gustaba que mi voz sonara así muy como operística, no me gustaba, o sea, no, al principio fue como un choque.
¿Tú qué querías cantar? Yo quería cantar... ranchero. Pues yo no quería ser cantante. ¿Tú no querías ser cantante? No quería ser cantante, o sea, me gustaba cantar y quería cantar el Ave María en casa de mi... O sea, tú te ibas a entrenar solo para el Ave María de la boda de tu hermana. Punto. Ya. Y se acabó. Como a los 2 meses, un día, como que se juntaron muchos entendimientos o muchas cositas. De repente le capté y de repente mi voz hizo brum, así. O sea, hice cosas que yo no creí que fuera capaz de poder hacerlo. Cantó divino, la verdad. Entonces, yo creo que ahí como que se le abrió otro mundo. De repente empiezo a descubrir que eso me causa un gozo y empiezo a modificar muchas cosas y empiezo a dejar de quedarme ronco, o sea, empiezo a poder cantar fuerte sin quedarme ronco y empiezo a desarrollar mi voz. Al ver su enorme potencial, su tía Leticia decidió llevarlo con la profesora Rosita Rimoch, una experimentada maestra de canto que se encontraba en el Conservatorio Nacional de Música. Y es así como Fernando de la Mora finalmente entró al que se convertiría en su mundo. Pero para mí me quedaba claro que la ópera no era lo mío. Aunque yo hubiera podido cantar un aria, aunque yo hubiera podido cantar canciones de tenores, populares de tenores, y para mí me quedaba claro que yo no quería ser cantante de ópera. ¿Y en qué momento empiezas a trabajar como cantante? O sea, ¿cuál es tu primera oportunidad? Bueno, el trabajo viene por la necesidad. Me caso muy joven. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 22 años. En 1980, Fernando había cumplido apenas los 22 años cuando se casó con Leonor Valedón Michel, hija de 2 grandes figuras del cine mexicano, Rafael Valedón y Lilia Michel. Un matrimonio con el que en un principio no estaba muy de acuerdo la familia del cantante. Me dieron ganas de llorar. Le dije, mi vida, ¿y con qué la vas a mantener, cielo? Si no, no me cayó muy en gracia, pero Leonor es muy linda muchacha. Nos divertíamos muchísimo, muchísimo. Entonces, pues ya, todo, así que una cosa te lleva a la otra. Decía yo, pues a ver cómo le vas a hacer, no veo de qué te vas a mantener, no has terminado la escuela, o sea, no sé si ya lo pensaste bien. Todo les parecía ligero, pues no habían vivido ninguno de los dos, hasta que llegaron los bebés. Bueno, pues nace Fer, y estábamos tan jóvenes exactamente, que yo me acuerdo que me sentaba y yo veía la cuna y decía, o sea, ¿qué hice? ¿Qué fue para ti convertirte en papá a los 23 años? Pues ni lo sé, fue así, punto. O sea, no te cuestionas esas cosas, o sea, No te las cuestionas, pero algo te sucede, ¿no? Yo siento que son eventos que no te cuestionas, son maravillosos. Fue muy duro porque, bueno, era muy joven, o sea, de repente madura así como que a pasos agigantados, ¿no? La necesidad me hace reflexionar y sobre la que me hace que me aplique. O sea, ya no tengo para dónde hacerme. ¿Por qué la necesidad? ¿Vino un momento económico complicado para ti? Siempre hubo momentos económicos complicados, ¿Ah, sí? O sea, siempre, por supuesto. Y no me avergüenzo, al contrario, yo siento que es parte de un proceso, de una mala decisión. Mala decisión me refiero a haber decidido casarme tan joven. Claro. O sea, en algún momento tuve que pagar esa mala decisión. Ahora, fue una decisión maravillosa al mismo tiempo porque conozco a 2 seres maravillosos que son Fernando y Rodrigo, que son parte fundamental de mi vida, que son el motor de mis ilusiones, de muchas cosas muy bonitas. Sí. Cada vez que tengo un problema, que tengo algo contradictorio en mi carrera que no es maravilloso, recuerdo a mis hijos y se me va.
Y es que 2 años después del nacimiento de su hijo Fernando, nació Rodrigo, su segundo hijo. Y entonces era apremiante que Fernando de la Mora resolviera de mejor manera su vida económica para mantener a su cada vez más demandante familia. Así que en 1982 debutó como actor con el apoyo de su suegro en la película Una sota y un caballo, al lado de la actriz Victoria Rufo. ¿Vámonos, no? ¿Irse? ¿A dónde? ¿Cómo dónde? ¿A nuestra casa? Mi hija no tiene más casa que esta casa. ¿Sí? Pues su hija ya no es nada más su hija, sino mi señora. Y mi señora no tiene más casa que la mía. Ah, ¿y usted cree que mi hija va a ir a pasar penalidades a esa posilga? Pues usted sabrá por qué lo dice, porque es suya. Yo nada más la alquilo. ¿A mi hija? No, señora, su posilga. ¿Nos vamos? En esa película canté 7 canciones. O sea, fue un verdadero apoyo al inicio de mi carrera, pero el problema es que yo no sabía trabajar, o sea, no tenía conocimiento de cómo buscar el trabajo. Hice una telenovela, hice fotonovelas, hice comerciales, hice de todo. Ya empezó con los palenques, siempre tuvimos la suerte de que la familia de Fernando siempre nos cuidaba a los niños. Tienes que partirte el alma de otra forma, diferente. O sea, el glamour, dejarlo a un lado, el orgullo, dejarlo a un lado y aplicarte. Y empecé a llenarme de mucho trabajo. Empecé a llenarme de mucho trabajo, de palenques no muy glamorosos. Tuve que pasar hasta 2 meses en la Sierra de Durango, cantando en palenques en pueblitos, pero hice cerca de 15 palenques y me regresé con el suficiente dinero para comprarme un coche. Así, mientras Fernando intentaba abrirse camino cantando lo mismo en palenques que en escenarios populares, en 1983 conoció al maestro Emilio Pérez Casas, pianista, concertista, director de orquesta y profesor de canto de figuras como Lola Beltrán, Plácido Domingo, Angélica María, entre otros. Y fue él quien se encargó de educar la voz de Fernando de la Mora y poco a poco lo introdujo en el difícil pero fascinante mundo de la ópera. Me podía quedar 6 horas en su casa estudiando y me ponía discos y me envolvía porque realmente es un gran apasionado de la ópera. Empecé a educar mi voz de otra forma. Por ejemplo, empecé a montar la ópera La Bohème de Puccini. Fue mi primera ópera que aprendí. Consciente del diamante en bruto que tenía en sus manos, el maestro Emilio Pérez Casas citó a don Rafael Solana, crítico de arte y ópera, que en aquel entonces escribía una célebre columna en la revista Siempre, para que escuchara cantar a Fernando de la Mora. Y de repente don Rafael me dice, ¿me permitiría usted que yo escribiera en mi revista una nota sobre usted? Puso un encabezado en su plana que decían, ha nacido una estrella en el firmamento de México. Y al final ponía, recuerden ustedes este nombre, Fernando de la Mora, llamado a ser el Plácido Domingo mexicano. Las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1986 llamaron a Fernando de la Mora para que hiciera una audición. Ahí comenzaría la historia en el mundo del bel canto, del que hoy es considerado una de las voces más hermosas en el mundo de la ópera internacional. ¿Alguien te explicó que estabas eligiendo como cantante en México el camino más sinuoso para un cantante, que es el camino de la ópera? El único problema que yo tuve con don Rafael Valedón, el único,
Fue por ahí. Porque él me dijo, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué estás haciendo? Es un sueño de soltero lo que estás haciendo. O sea, porque yo le dije, quiero irme a estudiar. Claro. Me están aconsejando que me vaya a estudiar a Nueva York, que me vaya a estudiar a Italia, pero donde sea, pero que me vaya a estudiar. Me apoya el Conservatorio Nacional de Música. Fue difícil porque realmente el distanciarme de un ser tan querido para mí como don Rafael no fue fácil. Y es más, ahí es donde, de alguna forma, me separo de alguna forma ya definitivamente de Leonor. Recuerdo varias veces que me hablaba por teléfono en la noche. Triste, muy triste. Fernando estaba de veras muy triste. Yo no recuerdo qué fue lo que me separó de Leonor. Ah, no, pero te vas a tener que acordar No para me acuerdo. que me cuentes. No, te juro, no me acuerdo. Es más, no me acuerdo y ni quiero acordarme porque lo que recuerdo de ella son las cosas bonitas. Es que generalmente nosotros no vamos al pasado, ¿sí? Y más, si hay un dolor o algo, menos vamos ahí, ¿no? Tuviste que ver ahí, tuvo que ver tu carrera, porque luego también... Todo tuvo que ver, o sea, yo creo que es parte de todo, parte de una inestabilidad de pronto, ¿no? De muchas cosas. Pero no solamente es una persona, son dos personas y también interviene mucha gente de fuera. Fernando es muy sensible, y fue muy triste, fue muy doloroso porque no era fácil separarse de sus hijos, ¿no? No quedaron peleados, así, después del divorcio, y siempre se ha llevado muy bien. Nos queríamos, o sea, de alguna forma somos personas que hemos estado cercanas y aunque ella rehizo su vida y yo rehice mi vida después, siempre hemos tenido buena relación. En aquella época, Fernando se refugió emocionalmente en su recién encontrada pasión, la ópera, y la posibilidad latente de hacer una carrera en ella. Primero, obtuvo un pequeño papel en la ópera Rigoletto en la Ciudad de México. Después le ofrecieron cantar arias de Madame Butterfly en un recital en Jalapa, Veracruz, hasta que consiguió su primer protagónico en el Teatro Degollado de Guadalajara en 1986. Pero fue en 1987 cuando Fernando de la Mora logró colocarse como parte del selecto elenco del Teatro de Bellas Artes, aunque en ese momento no fue muy bien recibido por el gremio de la ópera en nuestro país. Bueno, todo debut en Bellas Artes causa siempre revuelo, sobre todo en el mundo de la ópera, que es un mundo tan polémico. Es en el mundo de la ópera un cantante que aparentemente venía del otro mundo o que un cantante que tenía esta doble trayectoria era un cantante que levantaba sospechas. Se decía que era muy raro que alguien pudiera llegar a cantar un papel estelar como primer papel y que además alguien pudiera cantar en Bellas Artes cuando nunca había cantado antes. O sea, que no era músico, que no había estudiado, que tenía un año o dos de haber estudiado. Decían, qué raro. Había panfletos que desgraciadamente no llegó ninguno a mis manos para tenerlo como una reliquia. ¿Quiénes eran los envidiosos? Vergüenza para Bellas Artes, del Palenque a la ópera. Así decía. Fernando venía de otra extracción, él venía de la música popular. Entonces, verdaderamente era muy impresionante escuchar a este tenor que en teoría antes no cantaba ópera y que de repente llegaba y cantaba Romeo y Julieta, unas cosas dificilísimas con unos sobreagudos impresionantes y que alcanzaba todo precioso. Querían que vetarme, fueron a hablar con el director de Bellas Artes, con Manuel de la Cera. Yo no lo conocía a Manuel, pero él me apoyó. Y tanto revuelo causaron las protestas por el debut de Fernando de la Mora en el escenario de Bellas Artes que incluso atrajo la atención de un periodista que tenía un exitoso programa de revista nocturna en la televisión. Su nombre, Ricardo Rocha. Yo mismo de pronto tuve noticias de que este joven estaba causando mucha admiración como cantante de ópera y nosotros pues mandamos grabar el debut de Fernando también para que tuviera un respaldo y lo pudiéramos comentar en el programa. Claudio Lenk filma el éxito de mi debut en Bellas Artes. Filman la primera área donde me dan una ovación de 3 minutos y medio. Me llama Ricardo Rocha y me invita al programa. Se nos ocurrió que un joven, además apuesto, galán como Fernando, podría tener una participación importante en el programa, así que decidimos invitarlo. Me pone un mariachi y me pongo a cantar con mariachi en el programa. Si nos dejan
nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer del nuevo día. Y fue una gratísima sorpresa porque a la gente le gustó mucho. Fernando es un cantante de excepción. Y a partir de ese momento empieza otra dimensión. Despunta la carrera. Muchas veces esas situaciones límite, que te ponen al límite emocionalmente y al límite profesionalmente, y son justamente las que hacen que uno se dispare, ¿no? O sea, ahí es donde uno saca la garra. Como Y aparte personaje y como cantante en tu caso. Las oportunidades dicen que las pintan calvas, o sea, hay que echarte encima de ellas. Sí, Fernando tiene toda la flexibilidad y se siente como en su casa y se nota. Realmente escucharlo cantar con mariachi es fabuloso. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver. Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Para mediados de la década de los 80, mientras seguía picando piedra para levantar su carrera como tenor, Fernando de la Mora aceptó realizar una temporada en el entonces famoso cabaret El Patio, al mismo tiempo que buscaba una beca para continuar estudiando y perfeccionando su técnica en el extranjero. En aquel entonces, el Canal 11 transmitió la ópera Romeo y Julieta, donde Fernando de la Mora interpretaba a Romeo. ¿Y quién diría que esta grabación la vería también el gran tenor Plácido Domingo, quien quedó admirado con la voz del cantante mexicano al que se dedicó a buscar para llevarlo con él a la Ópera de San Francisco para participar allá en Romeo y Julieta? Plácido Domingo, yo creo que es uno de los seres humanos más importantes que he conocido en mi vida, es un tipazo. Llego a San Francisco y se muere el papá de Plácido Domingo. El tenor que hacía Romeo y Julieta cubre a Plácido Domingo porque Plácido Domingo estaba haciendo Hoffman, y a mí me toca cantar la función de este cuate de Romeo. O sea, fue mágico. Mágico. Me fue muy bien y ahí empieza otra carrera. O se abre otro panorama ahí en mi carrera. Durante todo el año de 1988, Fernando de la Mora estuvo en Nueva York haciendo audiciones para los mejores maestros de canto y música clásica y regresó a México con importantes cartas de recomendación. El cantante necesitaba una beca para poder seguir estudiando en el extranjero, que era su sueño, y lo cumplió gracias al apoyo económico de un empresario particularmente interesado en las bellas artes, don Manuel Arango. Yo ya conocía parte de la carrera de Fernando. Lo que pasa es que la beca de Nueva York, pues son becas muy serias, implica muchísimo trabajo, implica mucha disciplina. Una vez que se otorga una beca, tiene uno por lo menos de creer que la persona tiene no tan solo la voluntad, sino que también tiene las características para poder aprovechar esa beca, ¿no? Me quise asesorar que la voz de Fernando, por quienes sí dominan el tema, vieran que sí tenía el potencial para desarrollarse y llegar a algo, ¿no? Entonces me hace una pregunta, pero fuerte, me dice, ¿qué vas a hacer si nosotros no te damos esta beca? Le dije, mira, yo le voy a vender mi alma al diablo. Así le dije. Hay un montón de mecenas en Nueva York que no me gustaría recurrir a ello, pero si es necesario, voy a recurrir a ello y voy a realmente a triunfar porque quiero triunfar en esto. Pues con mucho gusto le dije que estaba encantado de otorgarle la beca para que fuera a estudiar a Nueva York. Y tuvo una beca generosísima. Realmente fue un milagro para mí, fue un ángel de la guarda, porque pude dedicarme exclusivamente a estudiar sin necesidad de trabajar. Pero Fernando no se fue solo a Nueva York. A esa aventura fue acompañado por una maestra de piano llamada Teresa Rodríguez. El maestro patrón de Rueda me había dicho que andaba por ahí un tenor que era interesante y que valía la pena trabajar con él. Yo trabajaba en Bellas Artes, en la ópera, en la Compañía Nacional de Ópera, y me tocó hacer la ópera Rigoletto, y él cantó el papel de Borsa, que era un papel secundario. Ella es una concertista muy buena y la verdad pues le ayudó mucho a él, ¿no?
sobre todo para practicar y para pues, hacer sus pininos, ¿no? Y empezamos a trabajar juntos como un año. Entonces a ustedes dos los acerca la música, los acerca la ópera. Nada, ninguna otra cosa más que la música. Y después de que la música nos acerca una relación muy bonita, lo cual nos hace que nos hagamos pareja. Fernando de la Mora y Teresa Rodríguez se casaron en 1989 y en ese mismo año, cuando el cantante se encontraba listo para debutar en la Ópera de Mónaco, el cantante sufrió una lesión en la garganta que puso en grave riesgo su carrera. Era mi debut europeo con la Traviata. Me lastimé una cuerda vocal por tomar tantas clases y por abusar y no cuidarme, un cansancio, me lastimé. Y su debut lo tuvo que posponer. Estaba muriéndome. Mudo 2 meses estuve sin cantar. O sea, fue realmente un evento fuerte. Y pasar por un proceso de mucho miedo, me imagino. De mucho miedo. O sea, el hecho de tener el instrumento en tu cuerpo es horrible, porque se tienes que cuidar mucho. Y si algo te pasa, digo, no es como que, ay, bueno, voy y compro otro y ya, ¿no? No, o sea, lo tienes que cuidar y fue muy duro para él por lo mismo, ¿no? Me habló Plácido Domingo para apoyarme. Fernando, no te preocupes, esto es pasajero, todo va a salir bien. Cuando algo tan pequeñito y tan frágil se lastima, se puede reparar físicamente, pero la sensación de que puede volver a suceder, la sensación de que puede no haber quedado como estaba, es muy grande. Y las implicaciones que puede tener es que un cantante puede cambiar su forma de cantar, puede acercarse con menos confianza a lo que hace. Te deprimiste mucho, me imagino. Tremendo. Supuestamente iba a ser mi debut en Monte Carlo y lo hice en Colonia porque tuve 2 meses de estar callado. Ahí me replanteé muchas cosas, muchas. Y ahí pude haber tirado la toalla y decir, bueno, ¿sabes qué? Me dedico al ranchero y no lo hice. No lo hice y ahí aprendí a convivir con las crisis vocales. Después de Colonia, Alemania, vinieron para Fernando de la Mora debuts por toda Europa. Estuvo en Barcelona, en Viena y en 1990, cuando su esposa se encontraba en el 8º mes de embarazo, la pareja viajó a Italia, donde el tenor debutaría por un lado en la Scala de Milán con la ópera La Traviata y después cantaría en la ópera de Boloña. Pero en medio de esta gira triunfal, el tenor recibió la que quizá ha sido una de las noticias más dolorosas de su vida. Su abuelo, quien lo había criado como su padre, murió en la Ciudad de México y Fernando no podría regresar a darle el último adiós. Ese momento tan terrible es donde la vida te pone a prueba. O sea, te dices, aquí o echas para adelante o echas para adelante. O sea, no tienes para dónde hacerte. Aquí tienes que guardar tu dolor a un lado, resolver las cosas, comportarte como una persona responsable y tomar decisiones. Pero a los pocos días de la muerte de su abuelo, la llegada de Gabriel, su primer hijo, con Teresa, el 27 de mayo de 1990, vino a mitigar el momento difícil por el que el cantante atravesaba. Y un año después, el 14 de mayo de 1992, nació su hija Andrea en la Ciudad de México, mientras el tenor se encontraba trabajando con Luciano Pavarotti en Barcelona, España. Conozco a Andrea, mi hija, 15 días después de nacida. Ese fue realmente bastante doloroso. Pero cuando la vio, pues ya fue su reina, ¿no? No tenía niñas, se puso feliz, es su princesa, es la que más cuida y protege. Pero la realidad, por lo que me vienes narrando, es que tú has tenido que ser un padre ausente, o sea, porque las circunstancias así lo han determinado. ¿Lo has vivido con culpa? No, definitivamente no. O sea, en algún momento me dolió, sobre todo los momentos importantes como los cumpleaños, las graduaciones, los fines de cursos. O sea, ¿no has estado en cumpleaños de tus hijos, en graduaciones? No. Muchos no. Me tocó que se iba 6 meses de viaje a Nueva York y a los 2 meses se venía un fin de semana a visitarnos y se volvía a ir. Sí, lo extrañas. O sea, hay veces que pues, no podía llegar a los cumpleaños, lo veía una vez cada 3 meses. Pues sí afecta, la verdad. Las óperas son pues, larguísimas y te tienes que quedar ahí 8 semanas y 9 semanas y luego tenía otra y otra y otra. Y para él es muy doloroso
y ha sacrificado muchas cosas para poder estar más con sus hijos. No fue un papá muy presente en el sentido físico, pero mis hijos sí sienten a un papá muy sólido y muy fuerte. Él se va de viaje y hablamos mínimo una vez, cada 2 días por teléfono para saber cómo estamos y email. Siempre tuve la mentalidad de decir, está haciendo algo padrísimo, está haciendo algo padrísimo en cualquier parte del mundo. O sea, no lo veía mucho, pero nunca me afectó. Yo siento que tuve la oportunidad de ser una persona normal, digamos, entre comillas, de dormir en mi casa todos los días, pero no sabía qué hacer. O sea, yo creo que la excelencia la logré con mi canto. Soy una persona especial porque canto. No, y por tu entrega y por tu decisión. Al final del día es una decisión. Es una decisión y es una determinación, pero no puedo cuestionar si está bien o si está mal. Lo que yo te sé decir es que así fue. Claro. Y no me lo reprocho para nada. O sea, estuve cuando tuve, en algún momento llegué a lo mejor a no estar en un momento importante por cansancio, yo creo que muy contadas ocasiones. Pero en el año de 1994, Fernando de la Mora sí estuvo presente con sus hijos en un episodio que sin duda quedará grabado en su memoria y en la de toda su familia, cuando su hija Andrea sufrió un accidente que pudo costarle la vida. Estando en la casa de campo de Tequesquitengo, un descuido humano. Andrea jugaba a hacer un ruido muy extraño. Hablaba como si... y daba vueltas y vueltas y vueltas. Y yo la oí que estaba haciendo tequetiquete, su ruidito, y daba vueltas y vueltas. Y de pronto no la oí. Me acuerdo que veía a mis hermanos en la alberca y me daba envidia. Yo me bajé y me eché a la alberca con todo y ropa. Y pierde el conocimiento en el agua. Y la mamá, afortunadamente, empieza a buscar a la criatura. Le grité, Fernando, ¿has visto a Andrea? Y en el momento que le grité, volteé hacia la alberca y Andrea estaba al fondo del agua. Y cuando yo salí con Andrea, la recibió. Y ella está inconsciente, yo empiezo a darle respiración artificial a Andrea, a darle masaje, a revivirla y empiezo a verla muerta. O sea, empieza a caérseme el mundo a pedazos. O sea, me estoy muriendo, queriendo meterme un balazo. O sea, estoy viendo a mi hija muerta. Y en ese momento la nana la revive, porque le da ritmo mejor, con técnica, vaya. Ella nos gritó, quítense, yo sé qué hacer. Empezó a trabajar en su corazón, hacerle todo lo que se hace en uno de estos casos. Esta situación hizo que te replantearas algo de tu vida, porque no es lo mismo, tú me dices, yo vi muerta a mi hija, en ese momento la viste muerta, que la vida te la regresara, qué regalo, pero tú en ese momento la viste muerta. En la noche, me quiero imaginar, cuando ya pasó todo, cuando te sientas y dices, no es cierto esto que me acaba de pasar, algún replanteamiento tiene que venir. Mira, yo durante 6 meses seguiditos, o sea, yo creo que sin interrupción, me desperté con abrupto. O sea, me desperté a medianoche con la angustia de ver a mi hija muerta. Y a Teresa le pasó igual. Yo caí con un psiquiatra a los escasos 10 meses de ese evento. Yo tenía el éxito más grande que había tenido en mi carrera, había hecho los debuts más importantes, había grabado un disco importantísimo en mi carrera, tenía contratos por 4 años adelante de ópera, tenía todo resuelto, todo. Nunca me había ido tan bien en mi vida artísticamente y emocionalmente las cosas tendrían que ir bien y no iban bien. Fernando de la Mora no podía dejar su trabajo por permanecer más tiempo con su familia, ya que para ese momento contaba con contratos en los recintos de ópera más importantes del mundo. Y luego del accidente de su hija Andrea, su esposa y compañera incondicional decidió no viajar más con el cantante para quedarse al cuidado de los niños. Entonces la distancia entre la pareja se fue haciendo cada vez mayor. Empiezo a viajar solo, empiezo a estar mucho tiempo solo y realmente la tecnología no estaba en su plenitud todavía, no había internet. Y aparte, también el hecho de haber
de haber juntado la relación con el trabajo. Con el trabajo también fue algo que al final que fue no fue poco tan... a poco. Hay muchas razones por las que una pareja decide separarse y aquí había bastantes razones para que nos separáramos. Yo tengo un carácter fuerte, Fernando también. Yo tengo una profesión, Fernando también. Y en un momento, y tenemos 2 hijos, y yo quería quedarme y él quería seguir. Y yo encantada de que él siguiera, ¿no? ¿Sigues teniendo relación con ella? Totalmente. No aprendo. Yo no aprendo una sola pieza importante en mi carrera que no la revise con ella. Tiene que haber sido entonces muy difícil separarte de ella. Totalmente. Pero también, o sea, se toman decisiones y se responsabiliza uno y adelante, ¿no? Luego de su divorcio, Fernando de la Mora siguió con su exitosísima carrera como cantante y siempre muy cerca de su familia. Pero el tenor no tardaría en rehacer su vida con una mujer a la que conoció en Francia, Christiane Boudreau, directora del Departamento de Vestuario y Maquillaje de la Ópera de Montpellier. Fue como una atracción mutual, ¿no? Como que, no sé, nos estuvimos viendo mucho uno al otro y en la ocasión de una cena tuvimos oportunidad de hablar y me gustó mucho su sensibilidad. Kiki y mi papá se aman y son así como te amo, te amo, te amo y no te quiero ver. Y te amo, y te amo, y te amo. Estamos encantados todavía. Estamos compartiendo mucho porque lo acompaño en todas sus giras, todos los conciertos, estoy junto a él, ¿no? Entonces, pues estamos muy, muy encantados. Qué difícil tu vida. ¿Dónde vives, Fernando? Donde me cae la noche. No, vivo en Tlalpan, tienes tu casa. Ah, no, pero en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. No, porque es que un día estás en Milán, otro día estás en París, otro día estás en Barcelona, otro día en Nueva York, otro día en... Vivo donde estoy. Pero la verdad, mi casa, lo que puedo llamar mi casa para poner orden, digamos, mental, mi casa está en Tlalpan. Siendo un cantante con todas las oportunidades del mundo, de vivir donde quieras en el mundo, de vivir en Madrid, de vivir en... Tú decides, con todos los problemas que nuestro país tiene, permanecer. No tengo opción. Aquí viven mis hijos. Aquí viven mis hijos, mis amores. Digo, por más bello que sea París y que me permita y me obligue a vivir en París, porque trabajo mucho en Europa, París es una ciudad que me invita a vivir ahí desde muy al inicio de mi carrera. Pero París no tiene ni siquiera la mitad de la belleza de los ojos de mis hijos, o sea, ni siquiera una milésima de la sonrisa de León Rodrigo, mi hijo, de la alegría de mis hijos. O sea, mis hijos son mi vida. ¿Cómo describirías el momento de Fernando de la Mora en este momento? ¿Cómo describirías tu vida hoy, tu carrera hoy? ¿Y qué te falta? Todo, me falta todo. Todo me falta porque si no me faltara todo ya estaría muriendo. Y no quiero morir. Cuando yo me quiero morir en el escenario, sería una muerte maravillosa morirme ahí enfrente de todo el mundo ahí. Porque ahí se me acabó la pila, se me gastó la vida. No sé, me encantaría que la muerte me sorprendiera donde fuera. Pero me encantaría que ese día yo me haya levantado preguntándome, ¿así me quiero morir? Así me quiero morir. Ya hice lo suficiente. Ya resolví lo que vine a resolver esta vida. Me gustaría morirme tranquilo. Pues Fernando, yo te agradezco muchísimo esta entrevista, que te hayas dado el tiempo y que nos hayas tenido la confianza para compartirnos tu historia, que es una maravilla, una historia mágica, ciertamente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Cuando vuelva a tu lado, y esté a solas contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás por compasión, une tu labio al mío y estrechame en tus brazos. Y cuenta los latidos
Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.